Ahí está. Aquí tenemos lo que es el formulario del método de multiplicadores de Lagrange únicamente para una sola restricción, ¿ok? Que es en la parte de aquí, ¿ok? Donde nos dice que Lagrange de una función x, y aquí sería coma lambda también, coma lambda, no voy a copiar esta parte de aquí, coma lambda, voy a escribir puntos suspensivos en la parte de aquí, ¿ok? Coma lambda, y ya está. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque no nada más puedo tener dos variables. Puedo tener más de dos variables. 3, 4, 5, 6 variables. ¿Ok? Más, en este caso, coma lambda. ¿Qué es lambda? Es un multiplicador, en este caso de Lagrange, que nos va a ayudar para poder calcular los valores de x y los valores de y. Entonces, la función lagrangiana o la función de Lagrange o la ecuación de Lagrange, como le quieran llamar, va a ser igual a una función de x, y, que en este caso, esta parte de aquí te va a representar la función objetivo, menos un multiplicador de Lagrange que va a multiplicar en este caso a una función g de x, y, n cantidad de variables, ¿ok? Que es en la parte de acá, donde esta función que tenemos en la parte de aquí nos va a representar las restricciones a la que va a estar sujeta la función objetivo. Y como ustedes ya saben, lambda es un multiplicador de Lagrange o Lagrange. Bueno, ya dicho esto, vamos a empezar en la parte de aquí. ¿Ok? Únicamente vamos a seguir esta taxonomía. Y ya está. Ya saben calcular los puntos máximos, perdón, los puntos críticos de una ecuación. Entonces ya es mucho más fácil. Ya saben cálculo diferencial. Entonces ya es mucho más fácil. Saben derivadas parciales, es mucho más fácil también. ¿Ok? Saben métodos numéricos, es mucho más fácil entonces. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Dice, calcule si tiene un máximo y un mínimo la siguiente función sujeta a restricciones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a realizar en la parte de aquí? Vamos a escribir paso número 1. ¿Cuál sería el paso número 1? Calcular la ecuación de qué? De Lagrange. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué te dice la ecuación? Primero, en la parte de aquí tengo que identificar cuál es la función objetivo, porque en la ecuación de Lagrange me dice que esta parte de aquí es la función que es la función objetivo en este caso. Entonces vamos viendo. Aquí yo tengo que me dice maximizar esta función. Bueno, entonces la función objetivo, en este caso, función punto O, que es función objetivo, va a ser igual a ¿cuánto? A una función de x, y, esta parte de aquí. Esa va a ser mi función objetivo. ¿Y cuál sería mi restricción? Le voy a poner restricción. Mi restricción en este caso, aquí les está diciendo que es sujeta a esta ecuación. Entonces, esta parte de aquí viene a ser mi restricción. ¿Ok? Que va a ser igual a ¿cuánto? A una función de este tipo. ¿Ok? Y ya está. Ahí está. Recuerden que esta parte de aquí quiere decir restricción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo yo calculo la ecuación de Lagrange? ¿Qué te dice la ecuación de Lagrange? Que vas a escribir Lagrange de las variables que vayas a tener aquí junto con el multiplicador, que sería igual a la función objetivo menos lambda, que va a multiplicar ¿a qué? A la restricción. Entonces vamos a realizarlo de esa manera. Voy a escribir Lagrange de qué? Pues en este caso de x, ¿qué? X, y coma, en este caso sería lambda. Aquí no tengo lambda, no lo voy a copiar en la parte de aquí. Lambda, que va a ser igual a ¿cuánto? A la función objetivo. ¿Cuál es tu función objetivo? Bueno, aquí te dice 3x más y cuadrado. Entonces vengo y lo escribo en la parte de aquí. Ahora te dice que sería menos, ¿cuánto? Menos el multiplicador lambda, y lo voy a escribir en la parte de aquí, que va a multiplicar a tu restricción, g de x, y. ¿Cuál es tu restricción g de x, y? En este caso sería x más y, nada más. Pero aquí está igualado a un 2.
Si esta parte de aquí está positivo, de este lado pasa que negativo. Entonces aquí me quedaría como x más y menos ¿cuánto? Menos 2. Realizando las operaciones, en la parte de aquí voy a tener que Lagrange, o su función lagrangiana, va a ser igual a ¿cuánto? A 3x más y elevado al cuadrado, menos lambda por x, menos que menos lambda x, ¿ok? Te quedaría menos lambda x. Después, el menos lambda por más y, aquí te quedaría menos ¿cuánto? Menos lambda y. Después tenemos que es menos lambda por menos 2, aquí te quedaría más ¿cuánto? Más 2 multiplicado por lambda. Y ya está, ya tenemos la ecuación de Lagrange. Ahora ya podemos pasar al paso número 2, que consiste en únicamente calcular, vamos a escribirlo de esta manera, calcular la derivada parcial hasta el segundo orden, ¿ok? Y ya está. Calcular la derivada parcial hasta el segundo orden, ¿ok? Y ya está, eso sí de fácil. Entonces vamos a comenzar. Como aquí la función está, esta ecuación está en función de ¿quién? De f. Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, la f mayúscula. F mayúscula, primero lo vamos a derivar respecto a ¿qué? Respecto a x. Y esto sería igual, nuevamente empezamos. Si derivo respecto a x, las y y lambda pasan a ser constantes. Y las derivadas de unas constantes, por ende, serían iguales a 0. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, derivada de 3x, únicamente nos quedaría 3. Derivada de una constante, 0. Derivada de x, 1 por menos lambda, nada más nos quedaría menos ¿cuánto? Menos lambda. ¿Ok? Aquí lo voy a anotar en la parte de aquí. Y ya está, derivada de una constante, 0, derivada de otra constante, nos quedaría también 0. Ahora vamos a derivar la función, pero respecto a qué? Respecto a y. Y esto sería igual a ¿cuánto? Derivada de una constante, 0, derivada de y al cuadrado, te quedaría como 2 que 2y. Derivada de menos lambda x, 0, derivada de menos lambda y, únicamente te quedaría menos, en este caso, menos lambda. Derivada de 2 lambda, te quedaría 0. Ahora voy a derivar la función respecto a qué? Respecto al poderoso lambda, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de una constante, 0. Derivada de otra constante, 0. Derivada de lambda o de menos lambda, menos 1 por x, que te quedaría menos x. Derivada de menos lambda, menos 1 por y, aquí te quedaría menos ¿cuánto? Menos y. Derivada de lambda, 1 por 2, aquí te quedaría únicamente más 2. Y ya está. ¿Ok? Y como aquí el paso número 2 nos pide calcular la derivada parcial hasta el segundo orden, entonces ahora voy a empezar con la primera derivada parcial que tiene aquí. Ahora lo voy a volver a derivar, pero con respecto a qué? Con respecto a x. Hasta ahí estamos bien. Y la taxonomía que vamos a utilizar es esta parte de aquí. Recuerden que una f mayúscula subíndice xx, aquí ya nos estaría indicando una derivada de segundo orden. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quiere decir? La función que derivé con respecto a x, la voy a volver a derivar con respecto a x. Entonces, si yo derivo esta parte de aquí con respecto a x, aquí me quedaría 4. 0, porque no tengo x. Ahora vamos con el siguiente. Sería la función que derivé con respecto a qué? Con respecto a x, ahora lo voy a derivar con respecto a y. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? No, como no tengo y en la parte de aquí, pues entonces sería ¿cuánto? Sería 0. Entonces aquí voy a escribir que esto va a ser igual a 0. Ahora vamos con el siguiente. La función que derivé con respecto a qué? Con respecto a x, ahora lo voy a derivar con respecto a qué? Con respecto a lambda. Y esto sería igual a ¿cuánto? Derivada de una constante, 0. Derivada de menos lambda, aquí te quedaría menos ¿cuánto? Menos 1. ¿Ok? Y ya está. Ya tenemos para la primera derivada parcial, ya tenemos las segundas derivadas parciales. ¿Ok? Ahora vamos con lo que es la derivada parcial que derivé con respecto a qué? Con respecto a y, ahora lo voy a derivar con respecto a x. ¿Ok? Ahora sería con respecto a x.
Entonces tenemos lo siguiente. Derivada de una constante, 0. Derivada de otra constante, aquí nos quedaría como 0 también. Entonces esto va a ser igual a 0, coma, un espacio, la derivada o la función que derivé con respecto a y, ahora la voy a volver a derivar, pero con respecto a qué? Con respecto a y. Y esto sería igual a ¿cuánto? Derivada de 2y, 2. Derivada de una constante, 0. Entonces aquí nada más nos quedaría como 2 nada más. Después tenemos lo siguiente. La derivada parcial que yo derivé con respecto a qué? Con respecto a y, ahora lo voy a derivar con respecto a lambda. Y esto sería igual a ¿cuánto? Derivada de una constante 0, derivada de menos lambda, aquí nos quedaría únicamente menos 1. Y aquí nuevamente obtenemos ya lo que es las segundas derivadas, derivadas parciales. Si se van dando cuenta, es algo bien fácil, es algo bien simple de realizar. ¿Ok? Ahora, vamos por la parte de acá abajo. Aquí tenemos que lo siguiente sería que la derivada, muy bien, que la función que derivé, no escribo, de la función con respecto a qué, con respecto a lambda, ahora lo voy a derivar con respecto a qué, con respecto a x. Empezamos, derivada de menos x, aquí nos quedaría menos cuánto, menos 1. Derivada de una constante 0, derivada de otra constante sería 0. Continuamos. Ahora, nuevamente, la función que derivé con respecto a qué, con respecto a lambda, lo voy a derivar ahora con respecto a qué, con respecto a y. Y esto va a ser igual a lo siguiente, derivada de una constante, 0, derivada de menos y, aquí te quedaría nada más menos 1. Derivada de una constante, aquí ya quedaría nuevamente 0. ¿Ok? Ahora únicamente escribiríamos ya la última derivada de segundo orden. La derivada, o perdón, la función que derivé con respecto a lambda, ahora lo voy a derivar, pero con respecto a qué? A lambda nuevamente. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de una constante 0, derivada de otra constante 0, derivada de una constante 0. Entonces aquí sería de ¿cuánto? De 0. Y ya está. Hasta aquí hemos calculado el paso número 2, que consiste en únicamente calcular la derivada parcial hasta el segundo orden y ya está. ¿Ok? Muy bien. Aquí voy a poner una pequeña separación y ya está. Muy bien. Ahora ya podemos pasar al que ya podemos pasar a lo que es el paso número 3. ¿Sí? ¿En qué consiste el paso número 3? Ustedes ya lo conocen. Paso número 3. Paso número 3. Igualar las primeras derivadas parciales a 0. ¿Ok? Igualar las primeras derivadas parciales a 0 y calcular los puntos críticos. Los puntos críticos. Falta la. Lo voy a escribir por aparte para que no se vea tan. 0 y calcular los puntos críticos. ¿Ok? Y ya está. ¿Cuáles son las primeras derivadas parciales? Fx, Fy y Fq. F lambda. Estas son las primeras derivadas parciales. Entonces aquí voy a escribir esta parte de aquí nada más. Quiero aquí. Menos ¿cuánto? Aquí sería menos lambda. ¿Okay? Menos lambda. Esta es la primera derivada parcial y la voy a igualar a ¿cuánto? La voy a igualar a 0. ¿Cuál es la otra derivada parcial? 2y menos ¿cuánto? 2y menos lambda. Entonces aquí voy a escribir lo siguiente. Sería 2y menos lambda va a ser igual a 0. ¿Cuál es la siguiente derivada parcial? La siguiente derivada parcial sería menos x menos y más 2. Menos x menos y más 2, que sería igual a ¿cuánto? Que sería igual a 0. ¿Ok? Entonces podemos continuar. Déjenme corroborar si estoy grabando la pantalla. Sí. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Si se van dando cuenta, son los mismos pasos que seguimos anteriormente. La única diferencia es que en el paso 2 calculamos ahora hasta la derivada parcial de segundo orden. ¿Ok?
Y en el paso 3 ya estamos agregando los dos pasos en uno, ¿ok? Que es igualar las primeras derivadas parciales a 0 y calcular los puntos críticos de una sola vez. En este caso, a esta parte de aquí yo la voy a llamar, por ejemplo, ecuación número 1, ¿ok? Lo voy a llamar ecuación número 1. Vamos a ver. Bueno, voy a escribir ecuación 1, ¿ok? O simplemente EQ1. Ahí está, ecuación 1. A esta parte aquí le sería ecuación 1. Y en la parte de acá lo voy a llamar ecuación 2. Y en la parte de aquí lo voy a llamar ecuación número 3. ¿Ok? Y ya está. Si se dan cuenta, anteriormente para calcular los puntos críticos nos estaban dando sistemas de ecuaciones, pero en la parte de aquí es mucho más fácil. Si yo aquí despejo lambda, automáticamente encuentro su valor, porque nada más tengo lambda igual a ¿cuánto? O 3 menos lambda. Ahora, calculando el valor de lambda, lo sustituyo acá y encuentro el valor de ¿qué? De y. Calculando el valor de y, lo sustituyo en la tercera ecuación y puedo calcular el valor de ¿qué? El valor de x. Entonces vamos a comenzar en la parte de aquí. ¿Ok? Y ya está. Escribimos para la ecuación, por ejemplo, para la ecuación 1. Ahí está. La ecuación nos dice, la ecuación 1 nos dice, perdón, 3 menos lambda es igual a 0. Por ejemplo, si este está positivo, del otro lado pasa que pasaría totalmente negativo. Entonces únicamente nos quedaría menos ¿cuánto? Menos lambda, que es en la parte de aquí, menos lambda, que va a ser igual a ¿cuánto? Recuerden, como estaba positivo, lo pasamos a ¿qué? A negativo, y aquí me quedaría menos 3. Ahora, a toda esta ecuación yo lo voy a multiplicar por un signo negativo para que todo quede positivo. Entonces, aquí me quedaría, en la parte de aquí, menos ¿cuánto? Menos por menos, ya me quedaría más, y menos por menos, en la parte de acá ya me quedaría más. Entonces, aquí ya tenemos que lambda, que esta parte de aquí, lambda va a ser igual a ¿cuánto? A 3 nada más. O de igual manera, pueden verlo de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a escribir en la parte de aquí. Aquí teníamos que menos lambda era igual a ¿cuánto? A menos 3. ¿Ok? Era igual a menos 3. ¿Sí? Lo voy a poner por la parte de acá. Lo voy a poner este de aquí. Si el signo negativo está multiplicando al valor de lambda, pues lo pasaría que dividiendo. Ahora me quedaría que lambda va a ser igual a ¿cuánto? A menos 3. ¿Ok? A menos 3 entre ¿cuánto? Entre menos 1. ¿Sí? Porque aquí tengo un signo negativo y también tengo un 1 multiplicando a qué? Multiplicando al valor de lambda. ¿Ok? Entonces me quedaría lo siguiente, que es esta parte de aquí. Entonces lambda va a ser igual a ¿cuánto? Menos entre menos, aquí te quedaría más. 3 entre 1, aquí ya quedaría 3 únicamente. ¿Ok? Entonces da igual si yo lo multiplico por un signo negativo a toda la ecuación, tanto de este lado de la igualdad como de este lado de la igualdad. ¿Ok? Al final de cuentas nos daría el mismo resultado. Hasta ahí estamos bien, muchachos, y ya está. Si se dan cuenta es algo bien básico, es algo bien sencillo de realizar. Entonces, ahí ya tenemos para lo que es la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda ecuación. ¿Ok? Escribimos para la segunda ecuación. ¿Ok? Para la segunda ecuación tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la segunda ecuación? Nos dice 2y, a ver, esta, 2y menos lambda es igual a 0. Por ejemplo, yo aquí ya conozco el valor de ¿qué? El valor de lambda. Si ya conozco el valor de lambda, simplemente lo sustituyo en la ecuación número 2 y despejo ¿qué? Despejo y. Entonces aquí tengo 2 que multiplica y menos ¿cuánto? Menos lambda. Pero lambda yo sé que vale ¿cuánto? 3. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces 2y va a ser igual a ¿cuánto? Menos por 3
te quedaría menos 3. Y como está negativo, de este lado pasaría que positivo. Entonces aquí quedaría 3 positivo. Ahora, tenemos que el número 2 multiplica y, lo pasamos que dividiendo. Entonces y va a ser igual a ¿cuánto? A 3 medios y ya está. Ya calculamos ahí el valor de y. Ahora únicamente nos falta calcular el valor de ¿qué? El valor de x. Entonces aquí vamos a escribir para la tercera ecuación. ¿Ok? Para la tercera ecuación. Empezamos a escribir. Más. Ahí está, la tercera ecuación. La tercera ecuación es esta parte de aquí igualado a 0. Y ya está. Le damos pegar. Entonces, aquí como ya conozco el valor de y, pues simplemente lo sustituyo. Y este que está positivo lo paso de este lado como negativo. Y obtengo menos x menos el valor de y. ¿Cuánto vale y? Y sabemos que vale, en este caso, 3 medios. Que va a ser igual, el 2 que está positivo lo pasamos de este lado, negativo, y aquí me quedaría menos 2. Entonces aquí voy a tener que nos queda como que menos x. Si este menos por el 3 medios te quedaría menos ¿cuánto? Menos 3 medios. Y está negativo lo pasamos que positivo. Entonces aquí quedaría que x o que menos x va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2 menos ¿cuánto? Menos, perdón, más, negativo lo pasamos positivo. Para negativo lo pasamos positivo. Sería 3 ¿qué? 3 medios. ¿Ok? Y ya está. Entonces aquí resolvemos la fracción en la parte de acá y escribimos menos x va a ser igual. ¿Cuántos medios tiene un entero? Tiene 2 medios. Si tengo 2 enteros, ¿cuántos medios voy a obtener? Tendría 4 ¿qué? 4 medios. ¿Ok? Entonces aquí es como escribir menos 4 ¿qué? Menos 4 medios más, en este caso, 3 medios. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos x, que va a ser igual menos 4 medios más un medio, aquí te quedaría como menos un medio. Ahora, si el signo negativo está multiplicando, lo pasamos dividiendo y menos entre menos ya quedaría que es más. Entonces x va a ser igual a a un medio positivo. ¿Ok? Y ya está. Si se dan cuenta, es demasiado fácil, es demasiado sencillo de realizar esas operaciones. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos los puntos críticos. ¿Ok? ¿Puedo tomarle foto, por favor? ¿A cuál? Pregunta. En general, o sea, lo de las tres ecuaciones. Ah, ¿desde dónde? Desde donde hice para la ecuación 1. A ver. Acá está. Para la ecuación 1, ahí está. Voy a poner la pantalla completa. Okay. Ahí está para la ecuación 1 y ya está para la ecuación 2. ¿Puedo bajar? Muy bien. Aquí ya tenemos para la tercera ecuación. Okay. Ustedes me dicen, chavos. ¿Listos? Ya. Muy bien. Entonces, escribimos en la parte de aquí. Y ya está. Por lo tanto, vamos a ahorrar palabras. Por lo tanto, se tiene que el punto crítico estará en dónde. ¿Cuánto nos había dado lambda? Nos había dado 3 perdón, ¿cuánto nos dio x? X nos dio un medio. Entonces aquí voy a escribir un medio. ¿Cuánto nos dio en y? En y nos dio 3 medios. 3 medios. ¿Y cuánto nos dio en lo que viene siendo en lambda? En lambda nos dio, si no mal recuerdo, eran 3, creo. Así, 3. Ahí está. Nada más 3. 3 y ya está. Muy bien. Ahí ya tenemos los puntos críticos. ¿Ok? X un medio, Y 3 medios
y lambda 3 nada más. En este caso nada más tenemos un punto crítico. ¿Ok? Al ratito vamos a ver un ejemplo donde tenga más de un punto crítico y van a ver qué es lo que se tiene que realizar en la parte de ahí. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, podemos pasar al siguiente paso. ¿Ok? Paso, paso que sigue, no sé qué paso sería. Paso 4. ¿Ok? Paso número 4. Calcular la matriz. Calcular la matriz hessiana y su determinante. ¿Ok? Calcular la matriz hessiana y su determinante. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿cómo calculo la matriz hessiana? Pues es bien fácil. Aquí me quedaría que el hessiano de cuánto, bueno, hessiana, para no estar en términos de machista ni nada de eso, por ponerle hessiana, no hay problema. A muchos lo dicen hessiano, hessiana, es igual. Entonces, es de cariñito, o hessianita, o hessianito, como quiera. Entonces, aquí sería x, ¿qué? Coma y, coma, en este caso, sería coma lambda. ¿Ok? Voy a ponerle aquí, ahí está, coma lambda. Que va a ser igual, en este caso, a la matriz hessiana, que va a ser igual a lo siguiente. Esto, ¿cómo quedaría? Quedaría derivada parcial que derivé con respecto a x, con respecto a x. Entonces ya recordaron por ahí, métodos numéricos, derivada parcial de quién? De xy, y derivada parcial de cuánto? De x lambda. Aquí está. Control C. Ahí está. ¿Ok? Ahora, esto iría en la parte de abajo. Ahí está. Derivada parcial, pero ahora sería de y con respecto a x. Aquí sería de y con respecto a y. Y aquí sería de y con respecto a lambda. ¿Ok? Y en la parte de acá continuamos. Acá sería, en la parte de aquí sería con ¿qué? Lambda. ¿Sí? Lambda con respecto a x, lambda con respecto a y aquí sería lambda respecto a lambda. Entonces, de esta manera tengo que representar la matriz hessiana. Recuerden que anteriormente ya habíamos calculado las derivadas de segundo orden. Entonces, es mucho más rápido, mucho más fácil y sencillo. Únicamente tengo que sustituir. Entonces, voy a obtener que el hessiano, la parte de aquí, voy a copiar la misma función que voy a escribir. Ahí está. ¿Cuánto vale fxx? Pues tenemos que fxx tiene un valor de ¿cuánto? Acá arriba los tenemos. Tenemos que sería 0. En la parte de acá sería 0 nuevamente. Vamos a anotarlo. Voy a copiar esta parte de aquí, lo voy a copiar en la parte de arriba. Te lo vuelvo a pegar en la parte de acá. Para no estar subiendo y subiendo y bajando. Ahí está. Por aquí. Ahí está. ¿Cuánto vale fxx? Fxx vale 0. ¿Cuánto vale fxy? Fxy también vale 0. ¿Y cuánto vale fx lambda? Fx lambda vale menos 1. Ahí está. Si van dando cuenta, es algo bien sencillo de realizar. Vamos a borrar todos estos. Y ahora, ¿cuánto vale fyx? Fyx vale 0. ¿Cuánto vale fyy? Vale 2. ¿Cuánto vale fy lambda? Fy lambda vale menos 1. Entonces aquí voy a escribir menos 1. ¿Ok? Y ya está. Si se dan cuenta, es algo bien sencillo de realizar. Ahora vamos en la parte de aquí. Tenemos lo siguiente. Derivada de lambda x. Aquí nos quedaría como menos 1. Derivada de lambda y. Aquí nos quedaría nuevamente como que menos 1. Y derivada de lambda lambda, o derivada parcial lambda lambda, sería igual a 0. Aquí ya tenemos el que
la matriz hessiana. Ahora únicamente lo voy a sustituir en la parte de acá abajo. ¿Ok? Lo voy a copiar aquí y ya está. Muy bien. Entonces, ahora pues únicamente restaría calcular la determinante. ¿Sí? Esta es la matriz hessiana. Ahora vamos a escribir en la parte de aquí. Determinante. Recuerden que todo esto es dentro del paso número 4. Determinante. Vamos a ponerle deter. O nada más det. Punto de cuánto. De esta parte de aquí. Vamos a pegarlo en la parte de aquí. Va a ser igual a cuánto. Vean, aquí hay un punto muy importante. Recuerdan que, por ejemplo, en cálculo diferencial con univariable, no multivariable, univariable, yo calculaba el punto crítico de una función para que, para sustituirlo, ya sea en donde, en la primera derivada o ya sea utilizando el criterio de la primera derivada. Si uso el criterio de la primera derivada para funciones univariables, yo establecía que, por ejemplo, si iba de dónde a dónde, si iba de positivo a negativo, de positivo a negativo, sería un punto máximo. Pero si iba de una pendiente negativa a una pendiente que positiva, entonces yo aquí estaría tratando de de un punto mínimo. Aquí sería un punto mínimo y aquí ya sería un punto que maximiliano, ¿no? Y ya está. Ok, aquí va de una pendiente positiva a una pendiente que totalmente negativa. Hasta ahí estamos bien. Pero esto es utilizando el criterio de la primera derivada. En la segunda derivada de ecuaciones univariables, o sea, de una sola variable, yo tendría que si la segunda derivada es lo mismo, tendría que calcular los puntos críticos, pero al calcular los puntos críticos tendría que sustituir en dónde. Tendría que calcular la segunda derivada y sustituir el punto crítico en la parte de ahí. ¿Ok? Si la segunda derivada evaluado en el punto crítico me daba igual a 0, entonces esto era igual a ¿cuánto? A constante o meseta. ¿Sí se acuerdan de eso? Muy bien. Ahora, si al evaluar la segunda derivada, por ejemplo, la segunda derivada en lo que viene siendo el punto crítico, ya sea el punto crítico número 1, número 2, número X, me daba igual, por ejemplo, a un valor positivo, entonces aquí se trataría automáticamente ya de un ¿qué? De un mínimo, ¿sí? Mínimo, no me lo quiero decir para no escribir mucho, mínimo. Pero si al evaluar la segunda derivada en el punto crítico que yo vaya a tener, punto crítico número 1, punto crítico número 2, y me daba un número negativo, cualquier número, lo único que me interesa en la parte de aquí es el signo, que era igual a cualquier número, pero con signo negativo, automáticamente esto ya sería un ¿qué? Un máximo, ¿ok? Entonces, yo de esa manera me daba cuenta, ¿sí? Ya sea utilizando el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. En el caso de ecuaciones multivariables, que son en la parte de aquí, yo tengo que utilizar el criterio de la segunda derivada, porque son ecuaciones multivariables. Y para determinar o utilizar el criterio de la segunda derivada, tengo que utilizar la matriz hessiana que nosotros estamos o que ya hemos calculado en la parte de aquí. Ahora, aquí te dice que la segunda derivada sería ¿en qué? Sustituida en un punto crítico. Por esa razón nosotros calculamos los puntos críticos, salvo que en esta ocasión no lo vamos a utilizar. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? Porque en la matriz hessiana ya me está dando puros valores o puras constantes. Va a haber ocasiones en que la matriz hessiana me daría, por ejemplo, aquí lambda menos x, aquí no sé, lambda cuadrado, x por y, x por z, etc. De esa manera. Entonces ahí ya tendría que sustituir esos puntos críticos en la matriz hessiana y ahora sí ya poder calcular su determinante. En este caso, como nos dio únicamente constantes, pues es mucho más fácil, es mucho más simple de calcular la determinante. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo nos quedaría en la parte de aquí? Pues voy a empezar a escribir una parte de aquí. ¿Ok? Una parte de acá. Escribo si los puntos, la determinante, escribo acá, si, cortó la conexión.
Muy bien, continuamos. Entonces, vean, ahora como yo acá utilizaba el criterio de la segunda derivada para saber si es una constante o meseta, si es un punto mínimo, si es un punto máximo, lo mismo pasará con ecuaciones multivariables, ¿ok? Entonces, si la determinante de la matriz hessiana evaluada en el punto crítico me da un valor de 0, entonces se le considera como constante o meseta. Si la determinante de la matriz hessiana evaluado en el punto crítico me da un número positivo, entonces se trataría de un ¿qué? De un mínimo. Si la determinante de la matriz hessiana evaluado en el punto crítico x, y, lambda me da un número negativo, entonces aquí ya estaríamos hablando de un ¿qué? De un punto máximo. ¿Ok? Entonces, eso nada más es para que lo tengan ahí en cuenta, que es lo que nosotros vamos a realizar en la parte de aquí. Entonces, vamos a realizar el cálculo, por ejemplo, en el Excel, ¿ok? Para que sea mucho más fácil y rápido. Por aquí les voy a compartir la pantalla de lo que viene siendo Excel y ya está. Tenemos lo siguiente. Aquí está Excel. Ahí está. Y escribimos, por ejemplo, ¿cuáles son los números? 0, 0, menos 1. Escribimos 0, 0 y menos 1. Después tenemos que sería 0, 2, menos 1, 0, 2 y después menos 1. El último es menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1 y después tenemos aquí que sería un 0. Aquí ya tenemos la matriz escrita, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Puedes calcular la determinante. Por ejemplo, aquí voy a escribir determinante. ¿Ok? Escribo. Determinante. Profe, Mande. ¿de dónde sacó esos números? ¿Estos números? Estos Sí. números recuerden que son de acá de la matriz hessiana. 0, 0, menos 1, 0, 2, menos 1, menos 1, menos 1 y ¿qué más? 0. Voy a compartirles Ah, ya. toda la pantalla mejor. Ahí está. ¿Ok? Que son la parte de aquí. Únicamente la estamos representando en dónde? En Excel. ¿Ok? Y ya está. Ahora, la determinante, yo escribí determinante. La determinante sería la siguiente manera. Escribo igual, escribo la función m de ter, ahí está, m de ter, abro paréntesis, selecciono la matriz, cierro paréntesis, presiono control shift y después un qué, un enter y ya está. Ahora, aquí me está dando un 2 que un 2 totalmente positivo o que me corrobora los datos 0, 0, menos 1. Y acá tenemos 0, 0, menos 1, 0, 2, menos 1, 0, 2, menos 1, menos 1, menos 1 y 0. Ahí está. Entonces aquí ya calculamos la determinante y me está dando que es cuánto, menos 2. Entonces aquí la determinante es igual a cuánto, a menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué signo tiene? ¿Signo positivo o signo negativo? Un signo negativo. Por lo tanto, se trataría de un qué? De un máximo. ¿Sí? Y ya está. Hasta aquí hemos terminado con esta parte de acá. Ahora, como la función te pedía maximizar en la parte de aquí te está diciendo, la función dice únicamente maximizar esta función, como nada más tengo un punto crítico, entonces el punto crítico que va a maximizar esa parte de ahí sería lo siguiente, ¿ok? Sería lo siguiente, en este caso, un tal punto crítico, aquí está, ¿ok? Este es el punto crítico. Vamos a escribirlo en la parte de acá abajo. Aquí ya sería, por ejemplo, paso siguiente, ¿sí? Paso 5, ¿sí? Paso número 5. Comprobar las soluciones en la función objetivo y en las restricciones.
¿ok? Para comprobar la optimalidad, ¿ok? Tenemos que el punto crítico, nada más tenemos aquí un solo punto crítico de esta parte de acá. Y la función, en este caso, la función objetivo nos diría lo siguiente. Este de aquí. Y no, ¿dónde está la función? Sujeto A, esta parte de aquí. Sujeto A. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos para la función objetivo. Para la función objetivo. Tenemos, nos dice 3x, o esta parte de aquí. Tenemos que f de x, y va a ser igual a ¿cuánto? A 3 por ¿cuánto? 3 por x. ¿Cuánto vale x? X vale un ¿qué? X vale un medio. Entonces aquí voy a escribir 3 por un ¿qué? Por un medio. Más y al cuadrado. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? En este caso y vale, recuerden que es x, y y después lambda. Aquí está el valor de y, que son 3 medios. Entonces aquí voy a obtener que sería 3 medios. Y ya está. Entonces, voy a tener que aquí, esto sería igual, 3 por 1, aquí sería ¿cuánto? 3 medios. 3 medios. Y aquí 3 al cuadrado, aquí te quedaría como 3 por 3, ¿cuánto? 9. Y abajo 2 al cuadrado, aquí te quedaría 2 elevado a la cuarta potencia, a la segunda potencia quedaría 4. Entonces esta parte de aquí tenemos que va a ser igual a ¿cuánto? Arriba lo multiplico por 2, serían 3 por 2, 6, y abajo 2 por 2, 4, y 6 más 9, aquí serían ¿cuánto? 15, ¿qué? 15 cuartos, ¿ok? Entonces aquí tendríamos que la función objetivo nos daría de ¿cuánto? 15 cuartos. En este caso, como nada más tengo un solo punto crítico, pues nada más voy a evaluar la función objetivo una sola vez. Pero ¿qué pasaría si tengo varios puntos críticos? Pues tendría que evaluar la función objetivo en cuántos puntos críticos, en los puntos críticos que voy a obtener. Y yo voy a escoger, como me está pidiendo maximizar, entonces yo voy a escoger los puntos críticos que me den una máxima utilidad, una máxima ganancia, etcétera, ¿ok? Y ya está. Pero en este caso, como nada más tenemos un solo punto crítico, pues nada más estamos utilizando esa parte de ahí, ¿ok? Bueno, aquí es algo bien fácil, ¿ok? Arriba lo multipliqué por 2, fueron 6. Abajo también lo multipliqué por 2, fueron 4. 6, ¿qué? 6 cuartos, ¿ok? 6 cuartos más 9 cuartos, aquí nos quedaría 15 cuartos. Ahora tenemos que para la restricción, vamos a ver si cumple con la restricción. ¿Qué te dice la restricción? La restricción te dice que x más y debe ser igual a ¿cuánto? A 2. Entonces vamos viendo, tenemos que para x es un valor de un medio más el valor de y. El valor de y son 3 medios. 3 medios tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2. Entonces tenemos que un medio más 3 medios, aquí se quedarían como 4 que 4 medios tiene que ser igual a 2. 4 entre 2, 2 es igual a ¿cuánto? A 2. Entonces aquí sí cumple con la restricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el punto crítico, en este caso, o la solución x igual a un medio, y igual a 3 medios, sí cumple, o en este caso va a maximizar la función y también está cumpliendo con la restricción, ¿ok? Otra vez, si yo tengo más de una sola restricción, entonces yo tendría que evaluar el punto crítico en todas las restricciones y verificar que realmente cumpla con todas las restricciones. Si en dado caso de que no llegue a cumplir con una, pues ese punto crítico no me serviría, ¿ok? Y ya está. Yo no voy a escoger ese par de soluciones. Entonces, hasta aquí ya terminamos el primer problema. Y vamos a comenzar ya con los demás, ¿ok? ¿Tienen preguntas en la parte de aquí, chavos? Se van dando cuenta, es un procedimiento bastante sencillo de realizar.